Va a grabar. Listo. Entonces, como les decía el compañero, esta semana lo que vamos a ver son costos. Ustedes, pues, en la clase teórica del día de hoy, ¿qué vieron en la clase teórica pues, los que estuvieron? ¿Alguno estuvo en la clase de hoy? La clase con el profesor. Con las continuas. Continuas, exacto. Entonces, hoy vieron Markov en tiempo continuo con el profesor. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días en la clase práctica. ¿Qué quiere decir? Que la clase práctica de hoy la vamos a tocar en el tema de costos, que sigue siendo el taller 3, problemas de la clase 3, y sigue siendo pues, ese mismo taller. Y dentro de 8 días no tendríamos quiz. Dentro de 8 días no tendríamos quiz porque el quiz de la clase 3 lo tuvimos hoy. Y ya dentro de 8 días veríamos Markov en tiempo continuo y la clase pues que viene dentro de 8 días con el teórica, que es como la introducción a la teoría de colas. Listo. Nosotros lo hacemos así porque, digamos, esto de costos está mezclado con estados de absorbentes, pero son diferentes. Entonces es mejor verlos aparte y además finiquitar hoy lo que son los ejercicios de matrices de Markov. Vamos a dar Markov en tiempo continuo, pero lo que son Markov como cadenas lo acabaríamos hoy. Listo, entonces la teoría de costos, pues no, en realidad es muy fácil. Lo que nos dicen es que yo puedo calcular el costo de un sistema simplemente multiplicando la probabilidad de estar en ese sistema. ¿Se acuerdan pues de las PIs, que son las probabilidades en el largo plazo de estar en cierto sistema? Cada una de esas PIs la multiplicamos por el costo de ese estado, ¿cierto? Digamos que a mí que esté lloviendo me vale 10.000 pesos, entonces la probabilidad de que esté lloviendo es 0.5, entonces en promedio en el largo plazo me va a gastar 5.000 pesos eh, porque llueve, ¿cierto? Entonces, ese costo promedio lo sacamos en cada estado, lo multiplicamos por la probabilidad de estar en ese estado y el costo que me significa a mí estar en ese estado. Listo, entonces eso es como la teoría en general de costos, ¿cierto? Entonces no tiene mayor lógica. Entonces ya veamos pues cómo se aplican los ejercicios y hoy vamos a ver unos ejercicios un poco más complejos, ¿cierto? Ya unos ejercicios más tipo parcial. Entonces por eso también quisimos dedicarle una clase exclusiva solo a esto. Me dicen, Globastar es una empresa que hace satélites. Debido a la complejidad de estos dispositivos, la empresa no fabrica más de 2 por mes. Existe una probabilidad de 0.1 para demanda de 0 dispositivos. Entonces, demanda 0 igual a una probabilidad de 0,1, ¿cierto? Demanda 2, una hay que tener un micrófono abierto para que vayan a salir en los memes. Demanda de 2, pueden demandar 2 satélites con una probabilidad de 0.2. Demanda de un satélite. Demanda de 2 satélites. Es una probabilidad de 0.4. Y la demanda de 3 satélites es una probabilidad de 0.3.
Listo, entonces yo tengo unas demandas y tengo unas probabilidades, ¿cierto? Cada demanda tiene como una probabilidad de ocurrencia. Y me dicen además que tengo unos costos. Los costos que vamos a ponerlos en colores diferentes. El costo de producción es de 4. El costo de cada artículo que no se venda es de 2. El costo por dejar un artículo en el inventario es de 2. Y si las demandas exceden el inventario disponible en el periodo, las ventas se pierden y se incurren un costo por faltantes de 1. Listo, esos serían los costos. Los costos de la matriz pues, del sistema. Y nos dicen que una política de producción es la siguiente. Si yo tengo 0 en inventario, produzco 1. Si tengo 1 en inventario, produzco 2. Si tengo 2 en inventario, no produzco. Y si tengo 3, tampoco produzco. Listo. Y me dicen, elabore la matriz de transición. ¿Cuáles creen ustedes que son los estados de este sistema? Los de demanda. La demanda. 10 para 6. La tarde se acordará que mañana tiene cita conmigo. Yo sí creo que son las demandas, como la compañera. Listo. Hay un compañero tiene el micrófono prendido por aquí. Ah, listo, ya lo silencio. Las demandas, bueno, las demandas son las probabilidades. O sea, yo tengo una probabilidad de que se cumpla una demanda. Recuerden que los estados, yo los hallo es por ese cambio de probabilidad, ¿cierto? Digamos, pasa de llover a no llover con una probabilidad. Entonces aquí las probabilidades en realidad es lo que me está haciendo que cambie el sistema. Pero si hay si hay una relación entre las demandas y el número de satélites en el inventario, ¿cierto? El número de satélites del inventario se va a estar moviendo en función de cuál es la demanda. Y esos sí van a ser mis estados. Mis estados yo los relaciono como los números de satélites que yo tengo en el inventario, y a medida que yo produzca y que yo demande, se me va a tener más satélites o menos, ¿cierto? Entonces, los estados van a estar asociados a los satélites, es decir, que los satélites que yo pueda tener en inventario, y inventario inicial, pues, 0, 1, 2, 3, esos pueden ser los estados, ¿cierto? Es claro, porque la demanda no es el estado, la demanda es lo que me hace a mí variar de un estado a otro. Digamos, si yo tengo 2 satélites y mi demanda fue 2, pues paso a 0, y entonces ese va a ser el cambio de estado según la demanda. Pero en realidad lo que se está moviendo o lo que va cambiando es el número de satélites en inventario. Y yo puedo con esos satélites explicar todo el sistema, explicar cuál es la capacidad de mi inventario, y también no es redundante. Recuerden lo que vimos en la primera clase, que explique todo y que no sea redundante. Si yo tengo 0 satélites, es muy diferente a tener un satélite. Entonces así explico todo y no redundo. Y ahora,
vamos a ver cada uno de los estados. Para estos ejercicios de costos, o para ya los de Markov que son más complejos, siempre el consejo es trabajar con estos que llaman los árboles de probabilidad, lo que vamos a ver aquí. Entonces un árbol pues, es simplemente yo pararme en un estado, ¿cierto? Entonces me paro en el estado inicial, 0. Entonces yo tengo 0 satélites en el inventario, comencé sin nada. Así comienza pues la empresa, digamos que empieza en un mes. Me dice que según la producción, entonces lo primero es, si tengo 0, tengo que producir. Entonces, según la producción, yo produzco un satélite y ya con un satélite, al tener un satélite en el inventario, pues yo puedo tener que me demanden 0, tengo un satélite en el inventario y me demandaron 0, ¿cierto? Me demandaron 0 satélites. ¿Qué va a pasar? Yo voy a quedar con ese mismo satélite, fue el que yo produje, entonces no hay como ningún cambio ahí porque me demandaron 0 satélites. Entonces quedo con 1. ¿Qué más puede pasar? Entonces puede pasar son las probabilidades, ¿cierto? Lo que es probable que tenga una 0 en demanda, 1, 2 o 3. Esas son lo que puede pasar, esas probabilidades. También puede ser que a mí me demande un satélite, lo que quiere decir que yo quede con 0 satélites, me mandaron 1. Fue que la demanda sea 2. Si la demanda es 2, ¿yo con cuántos satélites quedo? Fernando. Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Sí, tardes. bien. Qué pena te interrumpo. Lo que pasa es que de pronto tengo que salir y no podría decirte. Es que ya salió la calificación pues, de lo del quiz y pues al inicio decía que aproximaran 3 cifras decimales, pero evidentemente aproximó a 2. Entonces calificó como mal. A ver si de pronto podía revisar eso. Ah, bueno, listo. Listo, yo te lo Listo, reviso. Listo. listo, gracias, Simón. Listo. Alguien más que tenga alguno de esos problemas me avisa. Listo. Digamos Simón, aquí. yo tuve un Sí. problemita, pues hasta tonto, mira, es que, o sea, la hice bien, pero yo lo anoté como lo pasé como a porcentaje. Entonces, como decía que, como por la instrucción que también leí al principio de que 3 cifras decimales y no sé qué, no sé, cuando lo puse, lo redondeé, fue como a porcentaje. Entonces, por ejemplo, en la que era 0.71, en mi caso, le puse el 71 pues como si fuera Más que 71. 9%. Sí, ¿sabes? Ahí me... Qué pena que me está hablando, que es que no lo veo. José. Juan José Pérez. Ajá. Ah, no, listo. Entonces yo te lo corrijo, sí. Pero recuerden que siempre debemos responder es con números reales, pues con los porcentajes en realidad como unas representaciones. Entonces, sí, para la próxima, para que sepan, siempre es con decimales o o sea, sin el símbolo de porcentaje, porque eso mismo va a arrojar error. Listo. Listo, vamos a ver, muchas gracias. Lo corrijo. Listo, entonces digamos teníamos un satélite y me demandaron 2, pues yo vendo 1 y al otro man que me demanda pues le quedó mal y eso es lo que vamos a ver ahorita en los costos, pues le quedó mal a una persona, pero llegó a 0, pongámoslo aquí como que a una persona le quede mal y eso me va a generar un costo de faltante.
que es diferente, pues yo quedo en el mismo estado, en el estado 0 aquí y aquí, pero aquí es diferente porque yo le quedé debiendo, pues, que le quedé mal a una persona, que es lo que es un costo de faltantes. Yo perdí esa venta. Y por eso es bueno que en estos ejercicios siempre lo hagamos así como un arbolito para para identificar pues esos estados donde llego al mismo estado, pero hay un costo diferente. Entonces aquí si la demanda es 3, yo a lo que voy a pasar es al mismo estado 0, pero le quedé viendo a 2 personas, en este caso. No debiendo, pues le perdí 2 ventas. Listo. Ese sería para el estado 0. Y así voy a hacerlo para los otros estados. Entonces, la misma lógica. Entonces, si empiezo con un satélite, me dicen que produzco 2. Produzco 2, entonces paso a tener paso a tener 3 satélites y ya con 3 satélites, pues empiezo la venta. Esto aquí puede ser demanda 0, demanda 1, demanda 2 o demanda 3. Listo. Si la demanda fue 0, pues entonces yo voy a quedar con los mismos 3, ¿cierto? Nadie me compró. Entonces yo quedo con 3. Si la demanda fue 1, entonces yo vendo 1, quedo con 2. Si la demanda fue 2, vendo 2, quedo con 1. Si la demanda fue 3, quedo con 0 y ya ventas exitosas. Listo. Ese es en el caso de tener 1 en inventario. Para el caso de 2 y 3 me dice que yo no produzco nada, sino que empiezo pues a vender de una sin necesidad de preocuparme por cuánto produzco. Entonces en este caso de 2, el caso de 2, lo mismo. Esas son mis demandas. Y por cada demanda yo llego a un estado diferente. Entonces, si tengo 2, empecé con 2 en el inventario, me demandaron 0, pues yo sigo con esos mismos 2. Si empecé con 2 en el inventario y me demandaron 1, y yo quedo con 1 en el inventario. Si empecé con 2 y me demandaron 2, quedo con 0. Si empecé con 2 y me mandaron 3, también quedo con 0, es decir, que hago 2 ventas y pierdo una venta. Porque la demanda fueron 3 y yo solo tenía 2, entonces perdí una venta. Y para 3, si empiezo con 3 en el inventario,
demanda puede ser 0. Uno, 2, 3. Listo. Entonces, si la demanda, tengo el inventario 3, empiezo con el inventario con 3, ese es mi estado actual. La demanda, si la demanda es 0, yo termino con 3 en el inventario. Si la demanda es 1, yo termino con 2 en el inventario. Si la demanda es 2, yo termino con 1 en el inventario. Si la demanda es 3, yo termino con 0 en el inventario. ¿Verdad que esto es casi lo mismo que este estado? El estado 1, solo que aquí sí produje. Entonces aquí produce, llega a 3, pues aquí no es que produzca, sino que empieza con 3 el mes. Listo. Tengo una pregunta como esos árboles, porque ustedes dirán, uy, Simón, ¿en qué tema estamos viendo? Sabiendo que Markov era unas matrices, porque estamos viendo unas cosas, hay unos gráficos todos feos, sabiendo que Markov eran matrices. Y sí, pues Markov son matrices, y ya lo que hacemos después de tener estos árboles es pasarlo a una matriz. Solo que al dibujarlo con esos arbolitos nos permite ver mejor las diferentes transiciones que pueden haber entre los estados, y nos permite también para los costos ir anotando los costos de una manera más visual, ¿cierto? Es como algo más visual, que es siempre un consejo para que lo aplique. Entonces ahora sí pasamos a hacer la matriz con esos estados que teníamos. Listo, entonces la matriz es el inventario 0, el inventario 1, el inventario 2 o el inventario 3. Y también, y pasa a 0, 1, 2 y 3. Entonces esa es la matriz de transición, como lo habíamos visto siempre. Entonces, si yo empiezo en 0, ¿cuál es la probabilidad de pasar a estos estados? Entonces yo me voy a mi árbol, empecé en 0, y con esta probabilidad voy pasando a cada uno de esos estados. Entonces, de 0, produje 1, y si la demanda es 0, paso al estado 1. Y me dicen que la probabilidad de que la demanda sea 0 es 0.1. Entonces de 0 a 1, 0.1. ¿Cierto? Y 0 produzco 1. Y vean que aquí en el resto paso a 0. Entonces, demanda 1, si la demanda es 1, 0.2, paso a 0. Más demanda de 2, 0.4, paso a 0. Más 0.3, demanda de 3, paso a 0. Eso me da 0.9, que es pasar de 0 a 0 con una probabilidad de 0.9. Ahora lógica. Disculpa, Simón, ¿me puedes Sí. volver? Ay, qué pena interrumpirte. Vale, Es que no entendí. ¿Me puedes volver a explicar esa parte, por favor? claro. Estamos ya en la matriz. Vamos a pasar de esos árboles a la matriz, a la que hemos conocido todo este tiempo en el semestre. Entonces, nosotros empezamos en el estado 0, es el inicial pues en la fila. Y nosotros pasamos de 0, producimos 1. Recuerda que esto es como... bueno, el 0 pasó a 1. La demanda, si la demanda es 0, yo paso al estado 1, ¿cierto? Yo me quedo con 1 en el inventario y yo miro cuál es la probabilidad de que la demanda sea 0. La probabilidad de que la demanda sea 0 es 0.1. Entonces, yo tenía 0 inicialmente,
yo produzco 1, eso siempre pasa, y si la demanda es 0, yo paso a tener 1 en el inventario, que es ese que produje, pero que no vendí porque nadie me compró. Entonces esa es la probabilidad. ¿Sí te queda claro? Y el resto de probabilidades, ay, qué pucha. ¿Será que esta reunión se irá a acabar? Bueno. Listo, entonces el resto de probabilidades, o sea, pasar a 0, ya es con las otras demandas. Si a mí me demandan, yo ya paso a 0, porque tengo solo 1. Entonces aquí si mi demanda fue 1, pues lo vendí, igual en los otros, y entonces la suma de esas 3 otras probabilidades es 0,9. ¿Sí te queda claro? Veámoslo en el otro estado, y para que ahí le vamos poniendo el tiro. Entonces, cuando estemos en 1, el estado es 1, produce 2, entonces pasa a 3. Y la demanda, si la demanda es 0, entonces pasa al estado 3. Digamos que ese de la mitad de producir es un estado intermedio, ese no es que pase el periodo, sino que es como una producción ahí inmediata. El que sí va a hacer los cambios son estos últimos. Entonces, si la demanda fue 0, yo pasé de tener 1 a tener 3, si la demanda es 0. Entonces la probabilidad de que la demanda sea 0 es 0,1. Yo paso de 1 a 3, una probabilidad de 0,1. Paso de 1 a 2 con una probabilidad de que la demanda sea 1, es decir, 0,2. Paso de 1, produzco 3. Si mi demanda fueron 2, paso a 1. Entonces la probabilidad de que la demanda sean 2 es 0,4. Y paso de 1 a 0, ¿cuándo? Porque de 1 produzco, mi demanda, si la demanda es 3, entonces yo quedo sin nada porque ya todo lo vendí. Y la probabilidad de que la demanda sea 3 es 0,3. Veamos a estos que no tienen producción, es lo mismo. Entonces, si yo empiezo con 2 a inicio de mes y me demandan 0, sigo con esos mismos 2. Si me demandan 0, sigo con esos mismos 2. Si me demandan 1, paso a tener 1. Sí, Julián. Simón, o sea que viéndolo en forma de ecuaciones, para pasar al estado n+1 significa que estamos aplicando como la fórmula de los inventarios. Eso está en la fórmula de los Inicial, inventarios. Sí. inventario inicial más lo que se produce menos la demanda. ¿Cierto? Exacto, exacto. Exacto, es inventario, sí. Es el inventario inicial más lo que produzco menos la demanda, ese es el inventario final. Excelente. Y ese tiene unas ciertas probabilidades que vienen dadas por la probabilidad de la demanda. Entonces, digamos, mi inventario inicial aquí fueron 2. Se demandaron 2. En este no produce nada, entonces yo quedo con 0. Y la probabilidad de que la demanda sean 2 es 0,4. Más, pero que aquí vean que aquí paso a 0 en estos dos lados, entonces tengo que sumar esta probabilidad más esta probabilidad, porque a las dos voy a llegar al mismo punto, a tener 0 en inventario. Entonces de 2 paso a 0 cuando la demanda es 2 y de 2 paso a 0 también cuando la demanda es 3. Entonces sumo esas dos probabilidades, que es 0,4 y 0,3, es decir, 0,7. Y esa es la probabilidad de yo empezar con 0 satélites en el inventario y que al otro mes no tenga ninguno. Empiezo con 2 y paso a no tener ninguno si a mí me demandan o 2 satélites o 3 satélites. O sea, la suma de esos dos. Y a 3 no puedo pasar porque no produzco. Y este de 3, igual. De 3, si me demanda 0, me quedo con 0, con 3 satélites, con los mismos 3. Si me demandas de 1, paso a tener 2 satélites. Si tengo 3 al inicio, me demandan
2, quedo con 1 en el inventario final y la probabilidad de que la demanda sea 2 es 0,4. Y si tengo 3 en el inicio y me demandan 3, yo paso a tener 0, una probabilidad de 0,3. Y así queda la matriz. Listo. ¿Sí, Tomás? Simón, una pregunta. En el estado 1 y 3 las probabilidades son las mismas. ¿Es como una casualidad o en algún momento siempre va a pasar eso? No es una casualidad, es porque en uno yo produzco 2 artículos, ¿cierto? Entonces, Entonces la demanda es igual al inventario en ese caso, entonces siempre va a estar como completo, ¿ok? exacto, sí, sí. Y también lo que pasa con 1 y 3 son iguales porque o sea, yo en 1 al inicio del todo tenía un satélite y produzco otros 2, entonces quedo con 3 para vender. Entonces, tanto en 1 como en 3 tengo los mismos satélites para vender, entonces son las mismas probabilidades. Sí, es como que paso a este mismo 3. Es lo que aquí produje. Listo, en cambio aquí es porque empiezo con 3 en el inventario. ¿Sí te queda claro, Tomás? Sí, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces ya nosotros tenemos nuestra matriz. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos sacar las ecuaciones que vimos en la clase antepasada, es decir, los pis. Entonces sacamos pi 0, sacamos el pi 1, sacamos el pi 2 y sacamos el pi 3, ¿cierto? Así como lo vimos en la clase antepasada. Los sacamos. Entonces hacemos las ecuaciones y los hallamos. Digamos que por cuestiones de tiempo, pues ya no voy a repetir esa parte de sacar las ecuaciones, sino que vamos a pasar de una vez a los costos. Entonces recuerden que esto es lo mismo que vimos en la clase antepasada, que digamos una ecuación entonces pi 0 es igual a, vamos a la primera y ustedes para que recuerden cómo se hacen las otras. Entonces pi 0 es igual a 0,9 por pi 0 más 0,3 por pi 1 más 0,7 por pi 2 más 0,3 por pi 3. ¿Cierto? Esta es la primera ecuación y así sacamos las otras, relacionando este con este y al final vemos que cogemos la ecuación de que todas las pi suman 1 y con esa resolvemos pues, el sistema de ecuaciones. Listo, eso es lo que vimos la clase antepasada. Pero ahora lo que nos están preguntando es cuáles son los costos esperados de esta política. O sea, cuál va a ser el costo en el futuro, en el largo plazo, de yo decidir hacer el inventario así. Entonces nosotros vamos a sacar un costo por cada estado, ¿cierto? Vamos a sacar un costo por cada estado. El costo, aquí grande, aquí. El costo en el estado 0 es igual a, entonces vamos a ver, vamos al estado 0, es decir, al arbolito, y vemos qué costo